obviamente ya decimos que rompía con el romanticismo. ¿Alguna otra característica en sí de lo que es el realismo? Ok, lo comprobable, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? ¿Alguien revisó alguno de los autores o alguna de las obras? Ya, muy bien, muy importante eso. ¿Qué más? Puede ser, retrataba. El perdón, el carpe diem, dices. ¿Y qué es el carpe diem? Para todos. Sí tiene una traducción, el latín sí tiene una traducción. Muñoz, alzó la mano Vega, creo. No, nadie. A ver, el carpe diem significa vivir el momento. Entonces, por ahí la mayoría de las acciones eran evocadas a generar una reacción de los protagonistas. Y por ahí creo que va la idea del carpe diem o de vivir el momento. Hoy día vamos a tratar el tema sobre el realismo mágico. Se llama realismo mágico porque obviamente va a retratar, igual que el realismo, ciertas realidades sociales eh, que existían en cierta época, ¿no? Y en cierta coyuntura de cada país. Mágico, ¿por qué? Porque alberga algunos elementos mágicos, pero no son como que hechos que los protagonistas los toman como muy relevantes. De hecho, estos sucesos paranormales o hechos mágicos o hechos súper sorprendentes son tomados como que fueran parte de la cotidianidad. Voy a comenzar a compartirles la pantalla para ir viendo las diapositivas. Recuerden hacer un resumen en su cuaderno para que puedan estudiar a partir de eso. Y si es que gustan, las diapositivas ya están subidas a la plataforma sobre lo que vamos a ver hoy y pueden utilizarlo como base. No es necesario imprimirlas ni pasarlas tal cual, pero pueden ayudarse de ese material para realizar sus resúmenes en casa. El realismo mágico. Pues el realismo mágico es un estilo de escritura que tiene en Latinoamérica un boom impresionante y que hace que el mundo se fije un poco más en las novelas provenientes de Latinoamérica o en los cuentos provenientes de Latinoamérica. Esto ya había sucedido antes en un movimiento que se llamaba el modernismo, ¿ok? Con Rubén Darío, que creo que es nicaragüense, y por ahí regresaron a ver a Latinoamérica y decir, ok, estos manes saben escribir, pero es en este estilo de escritura en donde nosotros destacamos y despuntamos de gran manera a nivel mundial. ¿Alguien sabe quién es este señor que está primerito en la foto? Gabriel García Márquez. ¿De qué país era? Tal vez sabes, Aldana. Es colombiano, o fue colombiano, perdón. El señor se dedicó al periodismo y a escribir cuentos. Eh, es el autor para muchas personas, es la mejor novela de todos los tiempos. Se llama Cien años de soledad. Y también es muy complicada la novela, de hecho justo me la regalaron antesito de la cuarentena. Ya voy a tener un poquito más de tiempo para leerla, pero es como que su máximo exponente. Acá abajo a la izquierda, está otro señor, ¿alguien sabe cómo se llama? Mario Vargas Llosa. ¿De qué país? Es peruano. No he tenido la oportunidad de leer cuentos de él, pero igual es uno de los autores más destacados de lo que vendría a ser el realismo mágico.
Y acá abajo de Gabriel García Márquez está un argentino. ¿Alguien sabe quién es? No, Coelho, si no me equivoco, es brasileño y no forma parte de este movimiento. El señor es Jorge Luis Borges, eh, y de él sí he leído un par de cuentos cortos e igual trata, trata mucho de enfocar las realidades latinoamericanas a través de las vivencias que tenemos paranormales y que las tenemos muy naturalizadas. Él tiene un cuento que se llama El Alep. Ya les voy a escribir ahorita si es que tienen la curiosidad de leerlo. Se llama El Alep. Es un cuento corto, de hecho, y explica cómo convergen muchas dimensiones en una misma dimensión. No es el Alep de Paulo Coelho. No soy fan de Coelho, pero cada uno en la lectura, cuando ejerciten siempre esa costumbre de leer, pues por mí encantado. Características principales. Las personas perciben lo mágico como algo normal. Se da este boom en Latinoamérica porque los latinoamericanos tenemos algo muy arraigado, se llama lo barroco, o sea, es como que la acumulación de un montón de cosas. Sí cachamos cuál es la iglesia de la compañía aquí en Quito. ¿Han visto, han visitado? Ya han visto la fachada de la iglesia, que es como una acumulación de un montón de cosas, ¿no es cierto? Que obviamente es bonito, pero es como que un montón, o sea, son muchas cosas, una encima de otra casi. A eso puede ser, ya, Simón de Ley, dice Sosa. Eso puede considerarse como barroco. Otro de los elementos barrocos que podemos verlo a diario, si es que ustedes van en bus o iban en bus antes de la cuarentena, el bucetero, ¿no? Ahí en la parte de donde él maneja está una yucha y al lado está un divino niño, ¿no? Y al lado está una frase que dice, pita y pita porque estoy con tu ñaña o algo así, frases de ahí que podemos encontrar en los buses. Entonces la acumulación de un montón de estéticas que los latinoamericanos lo tenemos muy arraigado, ¿no? Entonces somos barrocos, o sea, es una cosa encima de otra, porque en el proceso de mestizaje aprendimos a acoplarnos a un montón de estéticas. Y pues todos tenemos esa cultura, ¿no? Podemos utilizar, no sé, una moda china y por ahí un poncho andino y salimos hacia la calle, ¿no? Entonces, en Latinoamérica tenemos esa costumbre. Aparte de eso, de acumular un montón de historias o de acumular un montón de formas de ver la realidad, sobrellevamos nuestra realidad con cosas paranormales. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes le han curado el espanto? Sus papás, sus abuelitos, o les han hecho, o les han hecho shungo, shungo. No, ya. O, por ejemplo, cuando yo estaba cambiándome de piso, mi casa tenía dos pisos y me estaba, lo de pasar el huevo, que ya. Y yo me estaba cambiando del segundo piso al primer piso. Teníamos una urna donde había un Cristo del gran poder, creo que se llama ese Cristo. Bueno, entonces yo cojo esa urna y no me quedaba bien en la casa, entonces yo destruí la urna, o sea, la boté a la basura. Pero en la urna estaba una funda. Chute, yo no sabía qué era esa funda, pero había unas cositas en la funda y yo le iba a botar. Y mi mamá me dice, no, son los huesos que creo que eran de la tatarabuela o bisabuela de mi mamá. Yo sí le digo, ¿por qué tiene esas cosas? Y ella me dice, es que eso te protege la casa de que no te roben. Algo así me dijo. Yo sí. ¿Ustedes han escuchado algo parecido alguna vez? Sí, a mí también se me hizo súper raro, ¿no? Y pregunté, ¿no? A los tíos o a personas, ¿no? De la misma edad de mi mamá o mayores de mi mamá. Y eso que mi mamá es joven. Eh,
Claro, y me salen con eso, que ellos sí tienen esa creencia de como tener o preguntarán en su familia, de tener huesitos de muertitos y es como que te protegen la casa y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros vivimos siempre como latinoamericanos muy arraigados a esas creencias o normalizaciones de lo sobrenatural, ¿no es cierto? Por ejemplo, justo ayer hablaba con un alumno y alguna vez ustedes, a mí sí me ha pasado, pero alguna vez ustedes han tenido parálisis del sueño. Sí, ¿no es cierto? Y justo ayer me sale un alumno y me dice, sí, a mí se me subió el muerto, me dice. Entonces, hay como que esas creencias de normalizar ciertos eventos que nos pasan con cosas sobrenaturales y convivimos con eso, ¿no? Como quiteños mismo podemos evidenciar que nuestra cultura es de tener un montón de leyendas que la normalizamos, ¿no? Cantuña, lo de que si eres borracho te sale la dama tapada y un montón de cosas así, ¿no? Entonces, normalizamos esas cosas. Ahora, los escritores latinoamericanos trataron de reflejar eso en este estilo de escritura. Así que la característica de que sucedan cosas paranormales en esas novelas y se vean como naturales, pues viene de eso, de esa costumbre. Por ejemplo, hay escenas en las que, no sé, una persona está levitando en medio de otras. Pues eso para nosotros nos asustaría, pero en dentro del contexto de la novela es tratado como algo normal. O sea, es normal que la gente levite, es normal que la gente muera y vuelva a revivir, por ejemplo. Otra dice, los elementos mágicos nunca son explicados. No te explican eso, por ejemplo. No te explican que, que es raro que alguien esté levitando en medio de una iglesia. Me acuerdo que es esa escena. Una chica comienza a levitar así en medio de la escena. Y pues para ellos no es raro, no lo toman como algo raro, sino es algo normal. Igual se muere y vuelve a revivir después de 3 capítulos y, o sea, uno dice, wow, ¿qué pasó? Pero de la forma en que está escrita no suena descabellado. Es parte de la realidad de la novela. Otro de los elementos importantes es lo sensorial se construye como real. ¿A qué me refiero con eso? Que las cosas que perciben los sentidos se pueden construir como reales. Por ejemplo, eh, no sé, un olor o un sentimiento, un miedo se puede convertir en real. Eh, Al estilo de Intensamente, en donde la tristeza es ese animalito verde o la ira es ese animalito rojo, pues en esas novelas llegan a tomar personificación lo sensorial. Por ejemplo, los olores, puedes ver olores o colores en la calle caminando, o el miedo se convierte en un personaje real en ese mundo y puede estar al lado tuyo el miedo como que acosándote. Entonces, eso es otro de los elementos súper característicos de este tipo de escritura o de novelas. Otro, el tiempo se distorsiona, presente y pasado. El tiempo es circular o cíclico. Por ejemplo, en la novela que les comenté, Cien años de soledad, incluso hay ya estaba revisando el libro y casi a la mitad, un poquito antes de la mitad del libro, hay un árbol genealógico, porque la novela es tipo Dark. ¿Alguien ha visto Dark de Netflix? Pues es tipo Dark, así que son al presente, al pasado y al futuro y todo confluye en un mismo universo y la gente tiende a confundirse, entonces hay un árbol genealógico para que puedas entender qué personaje desciende de qué personaje y no te confundas para leer la obra. Entonces, así de denso o de confuso puede llegar a ser esa obra, pero pues todos dicen que vale la pena verla. Y la otra característica es que lo común y lo cotidiano puede ser tomado como sobrenatural por los personajes. Miren, es todo totalmente paradójico esta vaina. Que una chica levite o que alguien se muere y reviva es tomado como normal. Pero, por ejemplo, yo me puedo estar tomando una tacita de café
Y los personajes de la novela dentro de ese universo van a tomarlo raro o van a cuestionarlo. A decir, ¿qué onda con este man? ¿Por qué está tomando café? ¿O qué onda? ¿Por qué está tomando té? Las cosas que son normales son vistas como raras. O sea, las cosas que son normales para nosotros son vistas como raras, mientras que las cosas que son raras para nosotros o sobrenaturales, para ellos es parte de su diario vivir. No se cuestionan esas cosas. Entonces se llama realismo social, realismo mágico, perdón, porque expresa un mundo real, ¿no? Un mundo real enfocado en cierta época de tiempo, en cierta coyuntura social. Por ejemplo, Gabriel García Márquez habla un poco de la aristocracia de Colombia en esos años, pero con esos elementos mágicos, ¿no? Que suben a otro nivel la novela. Y por último, una de las frases que puede ligar totalmente esto dice, esto no puede ser, pero es. O sea, para nosotros no puede ser, pero es. Uno de los ejemplos que se me viene de lo que deriva, no es en su totalidad realismo mágico, pero deriva, para mí es Coco, por ejemplo, llevado estos últimos años, para mí es Coco. Si ven que refleja la realidad de cómo se vivían esos pueblos mexicanos, de, de las relaciones de poder que existían, o sea, han visto que la abuelita, creo que es del Pedrito, era como que la matriarca de la casa y toda la familia tenía que dedicarse a hacer zapatos y cosas por el estilo. Son realidades que suceden pues en los pueblos latinoamericanos, pero aparte, aparte está ligada a esa creencia súper arraigada que tienen los mexicanos sobre el Día de los Muertos, ¿no? Acá tenemos igual la de ir a dejar, ¿cómo se llama? Colada morada y guaguas de pan. Es otra creencia que la tenemos súper arraigada y hay muchas personas, por ejemplo, si se han ido al cementerio de Calderón, exacto, perdón, Día de los Difuntos. Eh, si es que se han ido al cementerio de Calderón, pues hay muchas personas que se quedan y todavía dejan el vasito y todavía dejan la guagua y ellos tienen la creencia de que los muertitos salen a consumir eso, ¿no? Lo que les dejan. Sorpresa, pues no, tenemos siempre una misma línea, no una misma línea, una línea parecida de pensamiento los latinoamericanos. Igual, obviamente se come el guardia o se come a alguien que está al último, ¿no? Pero tenemos esa creencia de dejar ahí la, la guagua de pan y la colada morada, porque estamos viviendo con lo sobrenatural. O sea, para esas personas es natural que un muertito se levante y se coma eso. Es descabellado si suena así, pero vivimos con esas cosas sobrenaturales. Entonces, Coco me parece algo parecido. Obviamente, en el realismo mágico no se sorprenden por esos elementos. Y en Coco sí, pues Pedrito sí se sorprende del mundo de los muertos y tanta cosa. Pero por ahí liga el mundo real con el mundo extraordinario de los difuntos allí en México y las costumbres, ¿no? Porque ellos tienen esa costumbre de que si no le velas, el alma como que se va perdiendo durante los años. Muy interesante eso. Otra que se me viene muy arraigado, que viene de esto, son las leyendas. Ahí estaba en la imagen Cantuña, ¿sí? Representa la realidad social que existía en una época de cómo el indígena era tratado de tal o cual manera, pero viene con el elemento fantástico, ¿no? De contratarle al diablo y sobre todo de ser más pilas que el diablo y de jugarle la pasada y hacerle que construya la iglesia de a gratis, ¿no? Son elementos extraordinarios en realidades que sí fueron verdaderas en cierta época del tiempo. Y la última imagen que les puse es la del duende, pues es algo que lo vemos hasta el día de hoy, como les dije, ahí en Puerto López, incluso hay personas que piensan que hay pájaros que todavía embarazan a las mujeres porque se les apegan, o cosas por el estilo. Pues vivimos con lo sobrenatural acá los latinoamericanos. Y es algo chévere porque siempre tenemos esa magia. Por ejemplo, acá está lo del ratón Pérez. No sé si ustedes todavía de niños les hacían creer poniéndoles dinero por un diente debajo de la almohada. El ratón Pérez o el hada de los dientes, no sé, pero el ratón Pérez creo que es más latino. O que si te portas mal te lleva, no sé, el ropavejero, por ejemplo, el Chavo reproducía eso siempre y
los que crecieron viendo eso van a reproducir eso culturalmente, ¿no? Los que ya son borrachos, ustedes que están en esa edad, pues obviamente lo de la dama tapada, si es que leyeron alguna vez esa leyenda, o el duende mismo que se les apega a los borrachos, ¿no? O Mariangula, por ejemplo. Perdón, Cueva, repítemelo, no te escuché. Claro, eso te digo, mira, estas leyendas se construyen a partir de eso mismo, ¿no? De retratar una realidad social con ciertos elementos mágicos, ¿no? O sea, mira, Cantuña era el indígena, o la Casa 1021, por ejemplo, 1028, 1021. Por ejemplo, habla de cierta chica que tenía cierto estatus en cierta casa colonial de Quito, que son cosas que sí existían en esa época y que iban a ver los toros, que son cosas que sí existían, pero con el elemento que el toro le sigue, ¿no? Y ha sido el diablo. Entonces, el realismo mágico tiene que ver sobre esas cosas. Reflejan la realidad, pero con un elemento mágico que es visto como normal. Sobre todo acá en Latinoamérica. Obviamente hay realismo mágico en otros países. En Alemania creo que es incluso uno de los precursores. Pero donde mejor se ha dado este estilo de escritura es aquí en Latinoamérica. Dime. Exacto. Exacto. Para ellos, o sea, dentro del realismo mágico es súper normal eso. Súper normal. Ni siquiera necesita explicación. Esos son los elementos más característicos y por eso es uno de los géneros que yo les evoco a que lean porque te hace sentir o te hace ver que los latinoamericanos en realidad somos así, ¿no? O sea, vean o hablen de este tema con sus papás, o sus abuelitos son los que tienen esas creencias súper arraigadas, ¿no es cierto? Incluso me acuerdo cuando mi hermana era pequeña, así tendría mesitos de nacida, nos fuimos a un pueblo que se llama Píllaro y se murió un pariente, no me acuerdo quién se murió. Y mi abuelita le cogía y le fumaba a mi hermana así, como que para que no le dé mal aire, y le decía, vamos, vamos, no te quedarás, vamos, vamos, no te quedarás. Y le decía que, me decía a mí, perdón, mi abuelita, que el alma de los niños es como que muy endeble, que si se quedan dormidos es como que pueden desdoblarse y se puede quedar esa alma en el cementerio y entrar otra alma así como que al estilo Insidious, ¿no es cierto? Porque los niños no tienen también esas barreras psíquicas. Yo me quedé, yo también era niño, se puede decir, y me quedé como que, oh. Y te quedas con eso y reproduces eso, ¿no? Si es que no, si es que estás en ese mismo círculo. Entonces es normal, y para muchos latinoamericanos ese tipo de creencias es normal. Eso está reflejado en el realismo mágico. Ahora, chicos, vamos a hacer igual un esquema gráfico en el cual van a poner las características principales, los personajes, perdón, los autores principales y los elementos que más les llamaron la atención del realismo mágico y lo vamos a subir igual a la parte de tareas que dice realismo mágico. ¿Alguna duda? ¿Entendido hasta ahí? Sí, en Word o en PDF. Por el tema de las megas, que no pesa mucho. Eso chicos, ¿alguna otra duda que tengan? Igual esta clase ya la subo a YouTube máximo hasta mediodía y podrán revisar cualquier duda que hayan tenido ahí mismo. Si no, me escriben en la casilla de comentarios sus dudas o sus sugerencias, ¿entendido? Listo chicos, voy a dar por finalizada la clase.